Definitivamente hay algo que no entiendo, precisamente sobre el mercado. Quizás tú puedas darme tu punto de vista, porque tenemos un catalizador que normalmente debería hacer que el mercado explote con Bitcoin a la cabeza, aunque no le está yendo tan mal, porque vemos que ahí en el gráfico, en Ocojo, voy a dejar de poner la mano delante de la boca. Desde el 22 de noviembre estamos formando una tendencia más bien alcista aquí. Hemos superado un poco la barrera de los $94.500, lo cual es una buena noticia. Estamos justamente probando ese nivel y potencialmente podríamos tener un impulso hacia arriba. En general, eso es lo que suele pasar. Digamos 51-49 para ser pesimistas, pero en general es 60-40. Habrá que ver cómo reacciona la próxima semana. Y si miramos un poco en Aoli, o no hay mucho volumen, o hay bastante volatilidad aquí. Y vamos a probar, como decía en Telegram, los $98.000, que será la próxima resistencia. En fin, justamente empezamos este diario con un pequeño golpe de Donald Trump para no variar, un pequeño golpe de frío, sobre todo en los mercados, porque de hecho soltó una simple frase que es esta: los funcionarios de la Fed no hablan mucho, así que los oficiales de la Fed no hablan mucho, y Asset es bueno para hablar, también era bueno para salir en televisión y lo vamos a dejar donde está. Así que te recuerdo que Kevin Asset era uno de los favoritos para convertirse en el próximo presidente de la Fed. Te recuerdo que Jerome Powell será destituido de su cargo en mayo, después de 2 mandatos, en mayo de 2026. Y se está buscando un sucesor. Así que Kevin Asset, que era el favorito, era un perfil. Te recuerdo que era ultra pro liquidez, era muy acomodaticio y potencialmente habría abierto la puerta a más recortes de tasas, quizás un poco más fuertes y por supuesto con un entorno bajo su liderazgo mucho más orientado a y a favor de los activos de riesgo, como las criptomonedas, excepto que Trump soltó esa famosa frase que está justo aquí y en pocas palabras, eso significa que Asset probablemente no se moverá hacia la Fed. Así que el mercado simplemente entendió que el escenario de una Fed un poco más dovish, un poco más abierta a recortes de tasas, de repente se volvía menos probable y en cuestión de minutos se vendió por todas partes. Bitcoin perdió $1.300. También el oro perdió $80. Y la plata cayó aún más fuerte e incluso el Nasdaq corrigió rápidamente. Y entonces no fue un simple dump aislado, sino realmente una revaluación. Lo vemos aquí a nivel de las métricas. Una caída masiva en las probabilidades de tener un presidente de la Fed más favorable a la liquidez con Kevin Asset. En cualquier caso, esa probabilidad se desvanece. En fin. Una vez más, es un movimiento de Trump que genera volatilidad. Y no será la última vez. De hecho, hablará la próxima semana. Hablaremos de ello en la revisión y en el calendario de la próxima semana. Será interesante. Te lo comentaré al final del video. Pero justo después de la declaración de Donald Trump, el mercado no tardó mucho, como te decía, en reaccionar, porque las probabilidades de que Asset se convierta en presidente de la Fed se desplomaron un 16% en Polymarket. Se ve claramente aquí. Mientras que Kevin Horsch, de quien hablamos hace unas semanas antes que Kevin Asset instantáneamente, se convirtió en el favorito con más del 60%. Vemos la brecha, el cambio de tendencia aquí, y este cambio en el primer plano no es insignificante para nosotros, porque Warsh no es percibido en absoluto como el mismo tipo de perfil que Asset. Y Asset, de hecho, era la garantía de una política muy acomodaticia, pro liquidez, abierta a recortes. En resumen, un entorno perfecto para los activos de riesgo. Pero Ash, por su parte, tiene una visión mucho más matizada, mucho más equilibrada. No es anticripto, pero aún así ha invertido, de hecho, en proyectos como el stablecoin Basis. También reconoce a Bitcoin un estatus de oro potencial, al menos en la parte digital. Y también apoya la innovación blockchain, especialmente al aliviar ciertas restricciones bancarias en torno a los activos digitales. Así que no es un maximalista cripto, pero para él gran parte de las criptomonedas son sobre todo tecnología de software, una herramienta, una base sobre la cual se puede apoyar, sobre la que las finanzas tradicionales pueden utilizar esa herramienta, pero esta visión lo lleva naturalmente a ser un poco más prudente, a favorecer un marco más estricto, a querer también un mayor control regulatorio. En resumen, si Walsh toma la cabeza de la Fed, seguiríamos en una línea pro innovación, pero con mucha más prudencia respecto a las criptomonedas privadas que bajo Kevin Asset. En fin, el mercado lo sabe y es exactamente por eso
que el precio reaccionó tan rápido, porque pasamos de un escenario ultra dovish y, entre comillas, amigable con las criptomonedas, a un escenario mucho más mixto, donde la liquidez no fluiría necesariamente tan fácilmente ni tan libremente, pero si ponemos las cosas un poco en perspectiva, tampoco hemos experimentado una gran corrección. Así que tampoco hay que verlo todo negro, pero la Casa Blanca también se muestra altamente confiada, y eso es un poco el catalizador que me da algo de miedo, el catalizador negativo. Es que la Corte Suprema le dará la razón a Trump sobre la cuestión de los aranceles aduaneros. Es un poco la espada de Damocles que tenemos sobre nuestras cabezas desde hace ya un tiempo, desde hace bastantes días. Es precisamente ese riesgo que los aranceles aduaneros sean considerados ilegales por la Corte Suprema. Y el plazo, o en todo caso, el resultado. El veredicto tarda en llegar. Normalmente debía ser el viernes, no ayer, sino el viernes pasado, y durante toda la semana estuvimos esperando. Digamos que esta semana el mercado reaccionó bastante bien. Terminamos en términos generales en verde, así que ni siquiera podemos quejarnos. Así que la Casa Blanca dice que confían en que la Corte Suprema precisamente no emita un veredicto negativo sobre los aranceles aduaneros. Y eso da a entender que la Casa Blanca ya conoce la orientación probable de la decisión, o como mínimo que los asesores jurídicos consideran que los fundamentos legales de los aranceles son lo suficientemente sólidos como para ser validados. Después, sabes que yo voy a verificar mis fuentes, también está CoinBureau, que tiene un canal en inglés con Guy, no sé si lo sigues, que es muy interesante. Bueno, hace mucho tiempo que no veo sus videos, pero tienen varios millones de suscriptores, creo que 2 millones de suscriptores, pero siempre hay que desconfiar un poco de este tipo de anuncios, de este tipo de rumores, porque a menudo no son 100% ciertos. Entonces, si la Corte Suprema confirma la legalidad de los aranceles, eso evitaría un escenario explosivo en el que Estados Unidos tendría que reembolsar más de 200.000 millones de dólares recaudados sobre las importaciones. Y ese riesgo podría haber desencadenado un verdadero choque, pero un verdadero choque, eso es lo que me da un poco de miedo sobre las finanzas públicas y sobre los mercados, especialmente el mercado cripto, que es extremadamente sensible y reacciona mucho a este tipo de anuncios. Habría un enorme agujero presupuestario y se cuestionaría el marco arancelario oficial. Esa es la parte negativa, aunque la Casa Blanca indica que solo nos dirigiríamos hacia una buena noticia, es decir, la legalidad de los aranceles aduaneros. También tenemos, y esto es lo que no entiendo, vamos a repasarlo, tienes este gráfico que puse en miniatura, porque en realidad MicroStrategy, a través de Michael Saylor, añade una capa más, y vaya que es una capa importante, porque la semana pasada Strategy compró 13.627 BTC, mientras que en el mismo periodo de tiempo los mineros solo produjeron 3.150 BTC. De acuerdo, entonces tenemos 3.150 recién creados y 13.627 recién comprados. Así que, en resumen, en realidad, Michael Saylor absorbió más de 4 semanas de producción minera en solo 7 días, prácticamente un mes, bueno, un mes. Te hablo de las 4 semanas de producción. Entonces, se produjeron 13.000, aproximadamente 13.600. Te recuerdo que en este momento todos los bloques cada 10 minutos son 3.125, si no me equivoco, y él compró el equivalente a un mes directamente. Y es exactamente este tipo de dinámica la que crea desequilibrios masivos entre la oferta y la demanda, el famoso choque supply-demand. Y también tenemos un mercado donde la creación de nuevos bitcoins está estructuralmente, te lo recuerdo, limitada, pero donde actores institucionales son capaces de comprar por bloques de varios miles de millones, como aquí MicroStrategy, y simplemente vienen a arrasar con toda la liquidez disponible, sabiendo que hay muy pocos bitcoins que están disponibles. En la plataforma me digo en un momento, esto no es posible. Van a haber ese famoso choque, pero de verdad. E históricamente, cuando la demanda supera tan ampliamente la oferta, los precios normalmente terminan por ajustarse, porque se vuelve matemático o matemáticamente imposible satisfacer a todos los compradores sin que el precio suba. Entonces sí, la semana pasada el precio subió ligeramente, pero eso fue hace 4 días, así que en realidad no fue la semana pasada. Pero no estamos hablando solo de un sector, porque del lado de los ETF ellos también están acumulando.
Personalmente yo también, pero porque como te lo he dicho en mis diarios, $95,000, ¿cuánto tenemos exactamente? $95,375 para mí es un regalo. En todo caso, con una visión a largo plazo. Yo tengo una visión de 5, 10, 20 años. No estoy aquí para salir en 6 meses. He comprado desde 2018. Compro, seguiré comprando, compro todos los días, ya sea con mi empresa o con fondos personales. Así que, por supuesto, estoy invertido en esto. Esto no es un consejo de inversión. A menudo hay que asignar tal vez un 5 o 10% según todos los asesores de gestión patrimonial. Hay uno en el club que dice 5%, más o menos 5 o 10%. Hay otros bancos también. JP, Morgan, Morgan Stanley, que dicen que entre un 5 y un 10% de la cartera, eso sería bastante bueno para Bitcoin. No sé cuánto. Por cierto, en cuanto a la distribución, sería interesante que me lo contarais en los comentarios. Si estás al 20, 30, 50 o todo dentro, personalmente yo estoy casi todo dentro, pero porque de hecho ya llevo 7 años en el mercado, es un mercado que me apasiona, invierto en él, te hago videos sobre esto, así que es normal. Después, si tú tienes un trabajo, entre comillas, normal, tienes otra actividad al lado, tienes otras pasiones, etcétera. No digo que no tenga otras pasiones, pero si tienes otras pasiones aparte, si tienes un trabajo que te ocupa mucho tiempo, obviamente te vas a enfocar en eso y quizás pongas tus inversiones en criptomonedas, en DCA, en modo piloto automático, y eso es completamente normal. Luego yo, como creador de contenido, hablo de esto, invierto en ello, así que en realidad estoy en este ecosistema, es normal. En fin, no estoy aquí para justificarme, sino para explicarte un poco y sobre todo decirte que no hagas demasiadas tonterías, que diversifiques, ya sea en materias primas, bienes raíces, bolsa o criptomonedas. Guardar un poco de ahorro por si acaso, también disfrutar de la vida con viajes, la familia, etcétera. Creo que es importante encontrar ese equilibrio, pero como te decía, los ETF están acumulando. También hay tesorerías de empresas que están volviendo al juego y además la administración estadounidense ha confirmado que quiere comprar más BTC. Por cierto, estaba ese famoso evento de Venezuela que puede ser un gran desencadenante, tanto en términos de reservas de petróleo como en términos de incautación de Bitcoin. Porque no sé si lo has visto, no sé cómo se llama la película o el documental, creo, cómo se llama, donde hablaban precisamente del famoso hackeo de Bitfinex. Lo vi recientemente en el avión de regreso a Bali. Súper interesante porque en realidad no sabía que era una pareja, dos personas un poco locas, más bien, que justamente realizaron ese hackeo y se apoderaron de 4,5 mil millones. No recuerdo cómo se llama ese documental, pero te animo mucho a que lo veas porque es interesante. Son todos los hackeos, Gox, Bitfinex, ese tipo de cosas. Siempre es interesante tener, en cualquier caso, cuando veo una serie, cuando veo una película, es para aprender algo, ya sea sobre el ecosistema, sobre finanzas o sobre inversiones. No necesariamente voy a ver nada, aunque ayer lo vi con mis hijos, juegos de bestias. Vi el último episodio, fue simplemente una locura. El tipo que lanza una moneda para pasar de 5 millones de dólares a 10 millones de dólares, que se arriesga a perder su lugar para duplicar el premio para todo el equipo. Es simplemente increíble. Sin hablar de Jeff, que saca los 10 millones de dólares en la primera maleta, haciendo una jugada de póker, pero yo le decía a mi familia, se le veía en la cara a la chica cada vez que él hablaba, mira, quizá está en la maleta 5, en la maleta 6, su reacción. En fin, este tipo de cosas es súper apasionante. Eso es lo que me encanta, la verdad, me lo paso genial. Siempre estoy... Cuando veo una película, un documental o incluso una serie, intento mirar un poco detrás de cámaras, entender la psicología, etcétera. Eso es lo que me motiva, porque simplemente entretenerme no es lo mío. En fin, me he desviado muchísimo, lo siento. Si tú, bueno, en fin. Así que hablemos también justamente de este tipo de elementos macro. Entonces, en realidad no entiendo, para terminar un poco, por qué no tenemos ese famoso choque, pero en algún momento llegará, tarde o temprano. Bueno, hay que saber que la estrategia es eso. De hecho, cuando me preguntaba por qué no tenemos ese famoso choque de oferta y la demanda, de hecho, lo que necesitas saber es que Strategy compra principalmente en el TC. He hecho un vídeo sobre ello para ti, lo pondré al final, por cierto. Es de venta libre. Es decir, eso no lo compran en plataformas, no compran bitcoins en plataformas como los muggles como nosotros.
digamos que compran eso, ya sea directamente a los mineros de Bitcoin que quieren vender su stock, y sobre todo en términos de privacidad, intentan comprar directamente a los mineros porque son Bitcoin recién minados que no han pasado por una plataforma. Y de hecho no hay trazabilidad directa, viene directamente, no es como si fuera oro en bruto. Entonces no compran el 100% a través de los otros aquí porque no es posible. Pero el hecho de comprar OTC, es decir, compras directamente a las granjas de minería. Por cierto, vi recientemente que hay 2 personas en solitario que minaron un bloque, lo cual es muy, muy raro, porque ahora son granjas de minería que se agrupan, que juntan toda su potencia de cálculo para tener más oportunidades y probabilidades, en realidad, de conseguir un bloque. Y entonces los bitcoins que se pueden ganar como recompensa, y eso es bastante raro, en fin. Pero como te decía, en realidad me estoy desviando, pero totalmente. Pero bueno, es fin de semana, sábado, estamos relajados. Estoy aquí para tener éxito. Es cierto que a veces tengo mi guión, tengo mis elementos y luego a veces me desvío como ahora. Por cierto, dime si esto te parece interesante. Pero si no te parece interesante, no me lo digas. Pero bueno, ellos no compran principalmente. OTC significa over the counter, que se traduce como detrás del mostrador. Es una compra directa a una persona, entidad o minero, aunque también usan la plataforma. Y de hecho, si compraran directamente a través de la plataforma, habría un impacto y una subida inmediata. Cuando compras así 13.627 bitcoins no es poca cosa, ¿de acuerdo? Entonces, hay un impacto en el mercado. Comprando OTC en realidad están un poco fuera del radar. Así que precisamente para concluir, el dinero institucional, como se ve claramente aquí, no ha desaparecido. No ha huido de las criptomonedas. La prioridad por ahora está más en un activo, digamos, un poco más limpio, que es el oro, pero desde hace varios meses, de hecho, el contexto estaba casi escrito de antemano con una Fed mucho más prudente, con una inflación, incluso si la Truthlation, podemos ir a ver la Truthlation ahí, estamos en 1,550 creo. Vamos, Truflation. ¿Por qué razón no le puse un precio adecuado en ese momento? Como por casualidad estoy haciendo esto en vivo, Truflation. Índice, como por casualidad estoy buscando trufa, yo no lo puedo conseguir. Calculadora de inflación, vaya, en fin, está en 1,57%, estaba en 1,70% y va a bajar. Así que en realidad es una buena noticia, es decir, que potencialmente podríamos tener una bajada de tasas. Por cierto, haremos un directo el 28 en la próxima reunión de la Fed. Pero como te digo, las instituciones están orientadas hacia el oro, que ha subido más de un 61%. Estamos en $4,600. Por cierto, es gracioso porque ayer, no te imaginas, en un directo tenía un agujero en mi, bueno, más bien un clavo en mi Tesla, neumático delantero derecho. Lo gracioso es que voy al taller, lo hago reparar, $50 la mecha. ¿De acuerdo? Llega otro tipo con un Tesla, llega y dice, tengo un clavo, neumático delantero derecho. Igual, y el tipo pregunta, ¿cuánto es? $50. Él dice, ¿qué? Y nos ponemos a hablar y le digo, mira, bienvenido al club de los Tesla con un clavo en el neumático delantero derecho. Y hablábamos de los $50, bienvenido, porque aquí en Los Ángeles es muy, muy caro. Él era libanés, por cierto, hablaba francés muy bien. No le pregunté su nombre, muy simpático. Y de hecho, le pregunté a qué se dedicaba, hacía dropshipping. Ni siquiera sabía que todavía había gente que hacía dropshipping. Y después, tercer coche seguido, te lo juro, que llega. Un asiático que llega. Tesla, neumático delantero derecho, un clavo. Dije, pero esto no es posible. Hay un tipo que está poniendo clavos en la zona. Porque el tipo hacía $50, $50, $50. En fin, él había invertido. Me preguntó, ¿en qué trabajas? Y le dije, tengo un canal de YouTube de criptomonedas. Me dice, ¿va bien la cripto? Le digo, mira, sube y baja, sobre todo en 2025. No ha sido un año loco, mucha volatilidad, pero ha permitido acumular. Y creo que la estrategia sí la tenemos. La visión, vamos a seguir acumulando. En todo caso, por mi parte, tengo una convicción. En 7, 8, 10 años vamos a cosechar los frutos de nuestra paciencia y de la acumulación. Pero él
él invertía en oro. Decía, yo invierto en oro a $2,000. No es una locura, pero aún así hizo un por 2, por 2,5, digamos. Y decía, por cierto, hablaba del oro a más de $5,200. Pero fue interesante, una conversación interesante. Luego me digo, sí, pero con Bitcoin puedes esperar mucho más que de 4,005 a $50,002. Por cierto, no sé si hay cada vez más personas que invierten en oro gracias a eso. Yo personalmente no toco eso. Bueno, de acuerdo, no es transportable, es difícil de comprar, difícil de verificar, muy poco líquido, pesado, en fin, y tiene todas las desventajas, en mi opinión. Bueno, en un momento dudé, pensé, ¿por qué no? Pero cuando el oro está a $4,500, yo no compro eso. En fin, sigamos un poco con la diaria, porque si no, te voy a hacer un monólogo de locos. Pero también tenemos a CZ, que publicó un video bastante simbólico, primero para agradecer a Donald Trump que lo perdonó, pero sobre todo para enviar un mensaje claro al mercado. Y me gusta tener la visión de CZ aquí. Te recuerdo que él fue quien creó Binance, es el fundador, pero ya no es el CEO. Creo que ahora es asesor, no sé qué hace desde que se fue a prisión, pero en realidad en 2026, para él al menos, será un año crucial, lleno de incertidumbres, claro, pero potencialmente explosivo para las criptomonedas. En cualquier caso, eso es lo que él dice en esta entrevista. Explica que hay dos fuerzas totalmente opuestas que se están enfrentando. Por un lado está la mecánica clásica del mercado, cripto, que es el famoso ciclo de 4 años. Así, 2026 marcaría el inicio de un mercado bajista según los ciclos históricos de 4 años, y esta vez el entorno macro es distinto a los anteriores. ¿No ha retrasado Jerome Powell la inyección de liquidez? Ahí entra en juego la segunda fuerza. Según CZ, la política de EU ya se alinea con las criptomonedas. Y tenemos un presidente pro Bitcoin con regulaciones que favorecen la innovación y también tenemos ETF que están explotando, sin mencionar a Wall Street, que está acumulando. Y es precisamente esto lo que lleva a CZ a mencionar un escenario que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Y en cierto sentido estoy de acuerdo con él, y te lo contaré justo después, pero es precisamente esta idea de superciclo. Es el hecho de que, y si miras el S&P 500, al principio era un poco así, hipervolátil con ciclos, y luego finalmente en realidad se suavizó. Pero para él habría un superciclo en el que la cripto, de hecho, rompería por primera vez su famoso patrón histórico y encadenaría precisamente una nueva fase alcista en lugar de un año de corrección. Y en su visión, de hecho, si Trump inyecta liquidez para apoyar los mercados, esta dinámica podría aplastar el efecto del ciclo tradicional y prolongar la fase alcista real, mucho más allá de lo que predecían los modelos. Por cierto, dime en los comentarios si tú estás más del lado de CZ sobre el superciclo. Creo que vamos a experimentar un mercado bajista que será menos importante, menos largo que los anteriores. En cualquier caso, en este bear market. ¿De acuerdo? En cualquier caso, esa es mi opinión. Y dime si tú sigues creyendo en el ciclo de 4 años, en los superciclos, sabiendo que es una noción que muchísima gente ignora. Hay muchas personas que están en el mundo cripto y que no saben que cada 4 años hay una división por dos de las recompensas de los mineros, lo que acentúa la escasez y por lo tanto tiene ese famoso impacto en la oferta y la demanda. En cuanto al calendario, lo vamos a pasar por alto porque no es necesariamente muy interesante. Sobre todo tenemos el discurso, para resumírtelo muy rápido, el discurso del presidente Trump. A menudo es un evento que es más imprevisible que otra cosa. No sabemos exactamente qué temas se abordarán. También tenemos el jueves la publicación del PIB trimestral. Es una cifra que da una visión global de la dinámica económica. Y además, el evento macroeconómico más interesante y más importante de la semana es el jueves a las 16 horas, con la publicación del PCE Core anual. Es el indicador de inflación preferido de la Fed, mucho más que el IPC. Es claramente el que influye de manera más directa en las expectativas de tasas federales de liquidez. Así que, por supuesto, te hablaré de ello en el informe diario. Así que no dudes en dar like, suscribirte y perdón por la... No, en realidad no lo siento, no me disculpo. Es ahí precisamente donde me divierto, hablando un poco del entorno, de las personas con las que me relaciono, de mi visión, de mi manera de invertir.
Que es interesante, en mi opinión, porque es el lado un poco más humano en un mundo donde todo es inteligencia artificial. A veces me expreso y digo las cosas tal cual. Te deseo un muy buen fin de semana. Mañana tendremos un video patrocinado con Bybit Earn que te permite generar intereses, rendimientos y desempeño automáticamente en las plataformas. Y te hablaré de ello mañana. Te dejo con el video del que te hablé. No me acuerdo, ya no sé de qué era. Autisis, sí, eso es. Y nos vemos mañana. Gracias en cualquier caso por su fidelidad. Nos vemos en Instagram, Telegram, como siempre. Pondré todos los enlaces en la descripción. En Coyo también. Nos vemos el lunes. Hola, hola. Tener un buen fin de semana.